Buenas tardes a las que estéis conectados. No sé si son Nuria, Magda, Sonsoles, Pilar y alguien más, Javier. Sí, bueno, entonces en principio lo que vamos a tratar en estos 3/4 de hora es una clase del electro normal, variantes de la normalidad y los bloqueos de rama. En cualquier momento, por favor, me interrumpís, ¿vale? Porque esto es como si yo lo estuviera dando en clase o una presentación que hice el otro día para otros médicos, entonces ellos interrumpían continuamente, ¿vale? Bueno, cuando tenemos que interpretar un electrocardiograma, pues tenemos que seguir una serie de parámetros y siempre seguir ese mismo orden para que no se nos escape nada. Entonces en ellos están el ritmo cardíaco, la frecuencia, el cálculo del eje del QRS, la onda P, el QRS, segmento ST, la onda T, el intervalo QT y la onda U. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil, entonces en esto vamos a ir un poquito rápidos. Entonces, respecto al ritmo cardíaco, lo primero que ver es si los QRS son rítmicos o no. Entonces miramos la distancia de los QRS y que la distancia sea similar. Después tenemos que ver si está en ritmo sinusal y para ello ¿qué vemos? Pues vemos a ver si delante de cada QRS pues hay una onda P, que es la producida por el nodo sinusal. Siguiente paso, o sea, esto ya hemos visto, está rítmico, está en ritmo sinusal. Siguiente, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo la soléis hacer vosotros? Magda, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque pueden hablar, ¿verdad? ¿Se puede hablar, verdad o no? Sí, claro que sí. Vale, entonces me gustaría que fuera así interactivo. ¿Cómo hacéis hasta ahora en un electro la frecuencia cardíaca? ¿Son soles? Que te lo han explicado hace poco. Con la regla de 300, 150, 100. Exactamente, o sea, lo que hacemos es contar los cuadros grandes, que los cuadros grandes son, un cuadro grande está constituido por 5 pequeñitos. En este segundo caso que estoy yo señalando, pues vemos 2 cuadros grandes, entonces dividimos 300 entre 2, con lo cual este segundo electro pues estaría la frecuencia 150. Si contamos 3 cuadros grandes, dividiríamos 300 entre 3, estaría 100. 4 cuadros grandes también sale exacto, 75. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor, bueno, pues no va a ser exacto, pero si por ejemplo estuviera entre 2 y 3, y entonces entre 150 y 100, pues calculamos 125. O sea, los grandes sí que, o sea, cuando son 4 o 5, sí que son múltiplos de 300, y los intermedios pues lo calculamos un poquito a ojo. Yo creo que esto de la frecuencia cardíaca es lo que todo el mundo aprende y sabe, con lo cual vamos a seguir. Bueno, luego viene ya el eje del QRS. Bueno, en el eje del QRS, esta clase la he dado hace poco a 2 grupos diferentes de médicos ya bastante mayores. Entonces, en el primero, pues la verdad es que no sé si es que no lo hacían así, que nos paramos aquí y estuvimos como media hora. Vosotros... en principio, ¿os suena eso del método de la isodifásica? ¿Os suena el método de la isodifásica? Para calcular el eje, bueno, no oigo ni que sí ni que no, vale, pues os lo voy a explicar. En principio, este triángulo, sabéis que es el triángulo de Einthoven, ¿no? Entonces es súper importante, esto hay que aprendérselo de memoria, pues saber cómo son las positividades, o sea, cómo es positivo o negativo según las derivaciones. Entonces, aquí tenemos situado el brazo izquierdo, aquí el brazo derecho, aquí la pierna, entonces hay que saber que el brazo izquierdo es positivo, negativo, en la derivación 1, negativo, positivo en lo que sería la 2 y positivo, negativo en la 3. Y luego en lo que serían AVR, AVL y AVF, pues sabemos, bueno, pues que AVF está situado hacia abajo 90 grados, AVR positivo estaría a menos 150 y aquí AVL a menos 30. Entonces, esto aunque sea pues muy peñazo, pues es que hay que sabérselo de memoria, que es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a imaginarnos el caso más sencillo. El método de la isodifásica consiste en buscar en las derivaciones frontales la derivación que tiene la parte positiva más
igual a la negativa. Si no entendéis algo de lo, o si no me estoy explicando bien, puesto que no tenemos ningún papel para escribir, me cortáis. Es decir, en las derivaciones 1, 2, 3, AVR, AVL y AVF, buscamos esa derivación en la que la parte positiva sea igual a la negativa. Vamos a imaginarnos el caso más sencillo y es que sea en 1. Bueno, pues si en la derivación de 1 fuera isodifásica, quiere decir que el eje está situado sobre esa perpendicular. Es decir, que estaría o bien a menos 90 o bien a 90, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues miramos luego en AVF. Entonces, si en AVF es positiva la derivación, pues ya lo tenemos situado a más 90 grados. ¿Qué tal se ha entendido? ¿Me estáis oyendo? Sí, ¿no? Entiendo que me estáis oyendo. Bueno, vamos, lo voy a volver a repetir. Bueno, si lo tenéis muy claro, me dices, no, pasa, Ana. Vamos a repetirlo. Imaginaros que la derivación isodifásica, que es el caso más sencillo, es en 1, en D1. Bueno, pues si es isodifásica en D1, el eje estaría en la perpendicular y la perpendicular justo es AVF. Entonces, a continuación miramos en AVF. Si en AVF es positivo, entonces el eje es un eje que estaría justo a más 90 grados. Vamos a ver otros ejemplos que tengo aquí. A ver, en esta diapositiva que va a quedar grabada, pues cuando la volváis vosotros a repasar, repasa todas las isodifásicas que puede haber. Entonces así hacéis distintos ejercicios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues esta que es la que os he dicho, la segunda, la que estoy marcando. Vosotros miráis aquí y decís, bueno, pues mira, la más isodifásica es de 1, lo que os he dicho. Entonces, el eje tiene que estar hacia abajo y entonces hacia VF. Pues a VF, pues como es positiva, pues más 90. ¿De acuerdo? Imaginaros por alguna casualidad que en AVF fuera negativa, pues entonces el eje estaría hacia arriba, hacia menos 90. Y así, porque todas las derivaciones tienen sus perpendiculares. Entonces, de esta forma, esta es la forma, pues digamos, de la isodifásica. Pero, ¿qué ocurriría si no hay isodifásica? Bueno, pues si no hay isodifásica, lo que normalmente hacemos, mirad, el eje normal es el que se sitúa entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, el eje normal está situado entre 0 y 90 grados. Entonces, vale simplemente con mirar en dos derivaciones, que son en 1, vamos a mirar en D1. Si en D1 es positiva, como ya sabemos por el triángulo que el positivo se sitúa hacia el brazo izquierdo, ya la tenemos, tiene que estar en este hemicuadrante, es decir, que estaría hacia, en todo esto, o sea, podría oscilar entre 90 y menos 90. ¿De acuerdo? O sea, vamos a seguir. Miramos en 1 y es positivo. Muy bien, pues entonces tendría este hemicuadrante. ¿Qué hacemos a continuación? Miramos en AVF, que es también positivo, pues entonces tiene que estar entre 0 y 90. Es decir, esto es una forma muy grosera. Sabemos que el eje es normal. Está entre 0 y 90, por lo menos es normal. Y luego ya, si queremos apreciar hacia dónde está, pues lo que tenemos que ir mirando son las otras derivaciones. No sé hasta qué punto, porque esto es cuestión de hacer muchos ejercicios e irse manejando, ¿vale? Yo creo que tengo aquí alguno. Por ejemplo, este. Por ejemplo, lo que os digo. Ahora miramos en esto, ¿no? El método rápido. En 1 es positivo, pues entonces tiene que estar en este hemicampo, hacia acá, entre 90 y menos 90. Y ahora resulta que ¿dónde miramos? Pues a AVF. ¿Y qué pasa con AVF? Pues que es negativa. Entonces, como es negativa, tendrá que estar hacia la parte negativa de AVF, que concretamente es este cuadrante. O sea que este eje es izquierdo y está entre 0 y menos 90. ¿Alguien que diga algo? ¿Lo he entendido, no lo he entendido? ¿Me he liado? ¿Es lo que suelo hacer? Magda, ¿tú lo sueles hacer así?
Uy, yo no sé si me estáis oyendo. Sí, te oímos. Magda es que ahora no está conectada. No sé si es que nos Vale, ha vale. ¿Y abandonado por son algún motivo. soles? Sí, Vale. Os lo han explicado así, en clase, más o menos. sí, con uno y AVF. Con uno y AVF, ¿no? Como Sí, aquí. O sea, aquí es muy grosero. Aquí diríamos, vale, pues está situado entre 1 y -90. ¿Qué haríamos en ese caso? Por ejemplo, mira, en 2, o mirad, en 2, diríamos que es la más isodifásica, ¿no? Podríamos sí. considerar isodifásica en 2. Entonces diríamos, pues entonces tiene que ser la perpendicular a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la perpendicular a 2? Pues hacia AVL, pues estaría como hacia -30. O sea, exactamente el eje no lo vamos a saber porque eso sería cuestión de vectores, pero es un poco aproximativo. Por ejemplo, otro truquillo. Si vemos 1 y AVF como está ahora, pues cuando en AVR es positivo, el eje es el que es muy izquierdo, porque estaría entre -60 y -90. Porque para que sea en AVR positivo, tendría que ser, si fuera isodifásico, estaría hacia -60, porque sería perpendicular a VR. Si es muy positivo, todavía tendría que estar más hacia acá, ¿vale? Bueno, vamos a hacer alguno. Por ejemplo, este. Son soles, ya que eres la que estás conectada, coméntame. Coméntamelo, venga. Vale, espera. Este sería un eje normal. Efectivamente, o sea, ya sencillamente el hecho de mirar entre 1, que es positivo, y AVF, que es positivo, ya sabemos que está situado entre 0 y 90. O sea que sería un eje normal. ¿Vale? Y entonces, si por ejemplo queremos decir, bueno, pues la isodifásica es en 3, pues decimos que sería la perpendicular a 3, y entonces pues estaría entre más o menos a +30. Sabiendo, o sea, hay que saberse un poco dónde caen las perpendiculares tanto bueno, todas las frontales. En este caso está así. Bueno, la mayoría de los ejes es que en realidad yo tengo otro truco que es, la mayoría de los ejes son normales y es mirar solo en uno o en AVF. Y por ejemplo, el eje izquierdo ya sabemos que en AVF es negativo, si es en AVR positivo sería muy izquierdo. Y, por ejemplo, otro eje que nos pueda llamar la atención de cara a otras cosas que contemos en otro momento, dentro de un poco, pues sería en 1, por ejemplo, que fuera negativo. Cuando en 1 es negativo es que el eje está situado hacia la derecha, es decir, está situado más allá de +90, ¿vale? Y cuando está a la derecha es justo el único caso en que el eje es positivo, el eje es negativo en 1. Es decir, que si vosotros vais a la derivación 1 y es negativa, pues eso es que es un eje derecho. ¿De acuerdo? Iremos viendo otros ejemplos, porque como vamos a hablar de los bloqueos, a ver, vale. De acuerdo, entonces, hemos hablado del ritmo, de si es ritmo sinusal, o sea, ya sabemos que no hay FA, ritmo sinusal, y luego lo que tenemos que ver, es que se me va el ratón, ya, es la onda P. En esta diapositiva que os va a quedar aquí, os dice cuando es normal la onda P. Es menor de 2,5 milímetros de ancho y de un voltaje de 2,5 de alto. Y el intervalo PR, sabéis que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q de la onda R. Y lo normal es que sea entre 0,12 y 0,20. Ojo, que los que ya habéis leído los apuntes, sabéis que en las personas ancianas, que esa es una pregunta de las de los test, se alarga, que está puesta se acorta. En las personas con el paso de la edad se alarga un poquito el PR, y hasta 0,22 se considera normal en la gente mayor de 75 años, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. Miramos ahora el complejo QRS, que son todas las ondas que representan la despolarización de los ventrículos. Oscila entre 0,06, que sería cuadrito pequeñín y medio, y 2 cuadritos y medio pequeñines, ¿vale? Eso es lo normal. Entonces, ojo con las ondas primeras y segundas porque dependiendo, pues toma distintas morfologías.
Por ejemplo, esta primera que tenemos aquí, esperad, se me vuelve a ir el rato. Esta primera que tenemos aquí, pues tiene una mini Q, que llamo yo, una R y luego una S. Esta, por ejemplo, es del tipo RSR', que sería el del bloque de rama derecha, por ejemplo. Esta es el RS, ¿vale? Entonces, cuando en un complejo QRS, este recordatorio, hay una mínima onda positiva, una mínima, por mínima, como sería aquí, que haya, es ya una R, ¿vale? Porque si no la consideramos, podemos equivocar con una Q. Entonces, siempre que hay una pequeñísima R, por muy pequeña que sea, pues sería una RS. Es fácil. El complejo QRS tampoco da mayor problema. Entonces, vamos a pasar ahora a un ejercicio que hago yo siempre, no lo he hecho con los alumnos, pero sí con los residentes y con los médicos, que es muy importante. A mí es una de las cosas que más me gusta, que es saber, vosotros ahora ya nos olvidamos de las frontales y vamos a ver las precordiales. ¿Cuáles son las precordiales que son normales? Entonces, en un papel, si tenéis un papel a mano, el próximo día tened un papel a mano. Entonces, quiero que dibujéis, ¿cómo sería? V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Bueno, pues en todo lo que llevo de años y años dando esto, nadie me ha sabido dibujar bien los complejos precordiales. Y es lo primero que hay que hacer, saber cómo es la normalidad. ¿Por qué? A ver, en V1, a ver si la tengo aquí, mirad. Os voy a explicar y ya veréis cómo lo entendéis súper fácil. Cuando en la despolarización de los ventrículos, cuando llega el estímulo, ¿vale? Por el A de His y se dividen las ramas, pues lo primero que se despolariza es el tabique, y el tabique va de izquierda a derecha, que este es el vector 1. Y luego ya se despolarizan a la vez los dos ventrículos. Pero como el ventrículo izquierdo, que es el que estoy aquí señalando, es mucho más grande que el derecho, digamos que el vector que predomina es el izquierdo, con lo cual este pequeñito vector que iría hacia acá, hacia la derecha, se anula. Muy bien, pues esto es súper importante saberlo, porque mirad, ahora estamos mirando, imaginaros que estamos mirando a un señor de frente. Este es el corazón, está en la parte izquierda, y está tumbado en la camilla y le estamos haciendo un electro. Y nosotros situamos V1, la precordial aquí, vamos a poner V2 debajito, V3, V4, V5 y V6. Bueno, pues mirad, en V1, si nosotros estamos viendo el corazón desde V1, esa pequeñísima R que hay en V1, coincide, que esto, si no lo sabéis, es lo más bonito que me he estudiado yo de los electros, con la despolarización del tabique, que va de izquierda a derecha. Entonces, como yo la veo hacia V1, ese pequeño vector sale una R. Entonces, en V1 hay una R muy chiquitita. ¿Y qué pasa? Que luego se despolarizan los ventrículos, como he dicho, y el ventrículo izquierdo es el ventrículo predominante, con lo cual la S profunda es porque se aleja, o sea, lo estoy viendo desde V1 y se me está alejando, y entonces esto sería como si dijéramos la suma del izquierdo y el derecho, que es negativo. Entonces esto sería en V1, derivación precordial V1, una pequeña R y una S profunda. Bueno, pues en V2 la R primera crecería un poco más y la S se haría más pequeña. En V3 la R sería más grande y la S más pequeña. Y llega un momento, vamos a contar en V6, que es lo princes, que hay una mini Q, que yo ya tradicionalmente la llamo la mini Q de V6, que nadie la escribe, ni nadie la considera, que es volvemos igual, la despolarización del tabique, pero que lo estamos viendo desde la izquierda, entonces se aleja. Entonces hay una minimísima, que llamo yo Q. Luego hay una R alta, que ya claro, lo estamos viendo desde la izquierda, con lo cual esto es lo que predomina, ¿vale? Hay una mini Q, una R y luego una S también chiquitita que se llama hacia las bases, porque lo último que se despolariza son las bases de los ventrículos.
Entonces, ahora ya, si consideramos aquí, a este dibujo de la derecha, todas las precordiales, pues observamos que ya, pues lo que hemos dicho, en V1, R, es que se me va, no sé qué le pasa a este ratón, en V1, la R pequeña, S, en V2, R un poquito más grande, S, en V3, ya R más grande y S, y en V4 empieza a aparecer lo que hemos dicho, esa mini Q, que es la despolarización del ventrículo, que es normal, ¿vale? Que es normal. Y justo entre V3 y V4 es lo que se llama la transición. La transición es este paso de esta RS a la mini QR. Y se hace normalmente de V3 a V4, V5 y V6. Bueno, pues que alguien me haya dibujado esto bien alguna vez con esta mini Q, pues son contados los alumnos en toda la cantidad de clases que he podido dar en todo este recorrido mío. Y esto es súper importante para aprender los bloqueos, ¿vale? Porque luego ya veremos cómo son los bloqueos de rama. Como esto va a quedar grabado, luego lo volvéis a escuchar las veces que sea, porque creo que más o menos lo he explicado así de forma que se pueda entender. Y si no, me mandáis un mensaje o lo volvemos a repetir. Entonces, mirad, lo que os decía es lo de la transición normal entre V3 y V4. Y esto es lo que se llama cuando la transición, o sea, lo que se llama la rotación horaria y la rotación antihoraria. Rotación horaria o destrorotación, que es que esa transición se sigue pareciendo la precordial en V5, V6 prácticamente a la V1, V2, o sea, que no se efectúa la transición. Y esto ocurre en casos de crecimiento del ventrículo derecho. Mientras que la rotación antihoraria es que la rotación, la aparición de esa mini Q que tendría que aparecer en V4, pues aparece ya en V2. O sea que la transición se adelanta. Eso se llama levorotación, rotación antihoraria, y ocurre en casos de crecimiento de ventrículo izquierdo. Bueno, esto ya son como puntualizaciones muy importantes. O sea, esto que estamos dando, todos os sois médicos ya formados o estáis en formación, entonces son como puntualizaciones un poco más allá. No nos vamos a quedar en el electro tan simple, ¿vale? Bueno. Entonces, una vez que ya hemos visto las precordiales y el complejo QRS, pues pasamos a la onda T, la que os dice que la onda T normalmente pues es positiva, efectivamente, bueno, en casi todas las derivaciones, y en D3, en la derivación 3, pues la onda T suele ser positiva, pero si es negativa no pasa nada, que a veces a la consulta al cardiólogo pues nos mandan este tipo de, pues eso, de alteraciones de la onda T. Hombre, si es una onda T solo aquí en 3 negativa, no pasa nada. Otra cosa es que ya la hubieran 2, 3 o F, que a veces no tiene significado, pero bueno, si es una solo en 3, no pasa nada, ¿vale? Y luego, en AVR, por supuesto, siempre es negativa. Y luego, bueno, el segmento ST, que es este segmento que hay entre el final del QRS y la onda T, pues suele ser isoeléctrico, ¿no? Tiene que estar en la línea isoeléctrica, de ahí luego los ascensos y descensos del ST. Vale. Lo siguiente, que ha habido algún caso también de errores en el intervalo QT. Esto pues también hay que sabérselo. O sea, es que esto no tiene más vuelta. ¿Cómo se calcula el intervalo QT? Normalmente las máquinas actuales, pues claro, ya no hemos... Yo ayer que estuve calculando el de un electro que os puse, pues lo hice aquí con la calculadora aquí del móvil, que ya no me acordaba casi ni de hacer las raíces cuadradas, menos mal. Normalmente los electros ya te vienen el QT normal y el QT corregido por la frecuencia. Pero aquí, por ejemplo, vemos un caso así bonito en que tú mides el QT primero en milímetros, ¿no? Los cuadritos chiquitines, 11,5 pone. Luego medimos los milímetros del RR previo, 22,5. Luego lo transformamos en segundos, como cuadrito chiquitito es 0,04 segundos, multiplicamos 11,5 por 0,4, el intervalo R previo también es 22 por 0,04 y de este segundo hacemos la raíz cuadrada y ya dividimos y este saldría el QT corregido por la frecuencia, ¿de acuerdo? Que sabemos que por encima de 440 está alargado. Vale, como normalmente, esto sí lo tenéis que hacer manual,
Normalmente, como digo, pues ya los electros y las máquinas te lo interpretan y te da el QT. Bueno, y aquí, por ejemplo, para los que me estén escuchando, este sería también un electro normal que os he puesto, que es la sistemática, pues para que, yo qué sé, son soles. Dime cómo lo harías tú este. Primero empezaríamos, que es primero eso. Si es rítmico, sí, ¿no? Sí. ¿Es un ritmo sinusal? Pues tenemos una P que está delante de los QRS. Pues parece que sí, que la P también es normal, pues también tiene una P normal. Luego, la frecuencia cardíaca, pues más o menos lo que decíamos, 1, 2, 3. 300 entre 3, pues más o menos a 100, ¿no? Bien. Si es un poquito más de cuadritos, pues sería un poquito menos. Bueno, pues en torno a 100. Luego, ¿qué hacemos? Pues miramos las T's, que en este caso son positivas, en AVR es negativa, es isoeléctrico. El complejo QRS, que lo estoy dejando al final aposta, pues lo de V1, V2, V3, y ojo, es que este es el ejemplo perfecto, porque esta mini, ¿no veis ahí una pequeña muesquina ahí? Pues es ok, la transición es entre V3 y V4. Se ve claramente V5 y V6, que es más evidente la mini Q, pero sigue siendo una mini Q, o sea, no patológica. Y luego, aunque a pesar, esto os lo he puesto también, porque a pesar de que 2, 3 tenga estas Qs, no todas las Qs son patológicas, tienen que cumplir una serie de características. Y el eje pues va a decir son soles que en uno es positivo, miramos en AVF, pues también estaría normal, ¿no? Estaría normal, ¿de acuerdo? A ver, que por ejemplo, si queremos acentuar más el eje, pues decimos, a ver, en AVL es negativo. Pues ahí es donde ya empieza la cabeza a dar vueltas. Si AVL, o sea, AVR es del brazo derecho, AVL sería del brazo izquierdo, ¿no? Entonces, positivo es cuanto más cerca esté, o sea, estaría como a 30 más o menos. No, si es negativo, perdonadme, si es negativo estaría más hacia 90, pues a 60. ¿De acuerdo? O sea, que esto luego es combinando. Sabemos que está ahí en el cuadrante que es normal y luego ya combinando los positivos y negativos. Bueno, a ver, variantes de la normalidad. Ya parecemos a variantes de la normalidad. Entonces, ¿cuál es una de las variantes más frecuentes que tenemos en niños y en chicos jóvenes? Pues sería la arritmia sinusal, en que la frecuencia cardíaca pues va variando dependiendo del ciclo respiratorio, ¿no? Y esto se considera absolutamente normal. ¿Qué vemos aquí? Pues lo que nos orienta es que, bueno, aparte de que coincide con los movimientos respiratorios, las ondas P son normales, ¿vale? Son las mismas, son normales, es la misma P, quiero decir, ¿de acuerdo? Otra variantes también de la normalidad, pues depende de, aquí me he equivocado porque no solamente es el eje a la derecha, son desviaciones de los ejes, del eje. El eje, que hemos dicho que está entre 0 y 90, pues actualmente según la AJA, el eje puede ir hasta menos 30, es decir, que según la Asociación Americana de Cardiología, vamos a considerar normal también el eje que va entre 0 y menos 30, ¿vale? Entonces, pues, ¿cuándo es muy, muy izquierdo? Pues también cuando hay un bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda o en un bloqueo anterior izquierdo. Entonces, eso es si solo tenemos eso, pues es una variante de la normalidad. O puede también estar desviado el eje en casos de patología. Eso ya no sería variante de la normalidad. Y desviación del eje a la derecha. Por ejemplo, yo consideraría un eje a la derecha el que es perpendicular, como hemos dicho, a 1, porque estaría a más 90 exactamente, o incluso que en 1 estuviera un poquitín más negativa la derivación, que eso es que estaría, pues por ejemplo, vamos a poner a más 100. Bueno, pues esto se puede observar en corazones verticalizados durante la expiración, en niños o en jóvenes de hábito asténico con anomalías torácicas o en los lactantes y los niños en que los que todavía está predominando el ventrículo derecho. Y luego otras desviaciones del eje a la derecha ya nos tienen que hacer sospechar patología. ¿De acuerdo? Como una que hemos estudiado hace poco, que es la estenosis pulmonar.
una estenosis pulmonar congénita con una desviación muy a la derecha. Vale. Bueno, a ver, he puesto también como variante el bloqueo AV de primer grado, que el bloqueo AV de primer grado es cuando el segmento PR pues es mayor de lo que hemos dicho, de 200 milisegundos o de 0,20 o en los ancianos de 0,22 o 220 milisegundos. En este sí se aprecia, como lo he querido poner a propósito, no para que lo midierais vosotros, sino para que lo vierais, pues mide 355, es decir, que la distancia entre el inicio de la onda P y bueno, el inicio del QRS, pues esto mide una barbaridad, concretamente 355. Este electro concretamente es de un chico joven. Esto es frecuente verlos en los atletas, en los chicos jóvenes, y tampoco hay que darle pues demasiada importancia si ellos están asintomáticos, ¿vale? Porque, bueno, si no los tuvieran, pues ya podría ser que de base estaría otro trastorno, ¿no? En una persona anciana, por ejemplo. Si esto a mí me viene en un chico de 35 años, pues no le daría tanta importancia como si me viniera en una persona de 80 años, ¿de acuerdo? Vale, lo que hemos dicho en la onda Q, no toda onda Q, digamos esto que hemos dicho aquí de la mini Q, no toda onda Q es patológica, sino que para que sea una onda Q, pues es estrecha, poco profunda, es decir, que no mide más de un cuadrito de ancho ni de 2 milímetros de profundidad, y en general una onda Q que no es patológica es aquella que no supera el 25% del QRS. Lo que hemos dicho antes en un electro que os he puesto sola, parecía que vea una onda Q profunda en 3, y si solo es en 3, como antes la onda T, he dicho que en 3 puede ser negativo, pues si solo hay una onda Q en 3, pues tampoco suele ser en corazones horizontalizados. Entonces es una variante también de la normalidad, ¿vale? Entonces, esto que lo debería subrayar en rojito, es normal una onda Q profunda en AVF, ¿vale? Y mi experiencia me dice también, como en este caso, que en las personas así muy obesas, pues te mandan al cardiólogo porque se ve la Q no solamente en 3, sino que también se ve en 2, 3 AVF, y le preguntan, ¿usted ha tenido infarto? Yo, infarto, pero si nunca he tenido nada. Entonces lo mandan al cardiólogo y lo que hacemos nosotros es muy fácil, hacemos un ecocardiograma, porque si hubiera habido un infarto, pues tendría que haber una alteración de la contractilidad en cara inferior. Entonces, habitualmente, pues no aparece. Es decir, que también puede aparecer una onda Q más allá de 3, 2, 3 y AVF, y luego cuando acabamos de hacer de las exploraciones no se observa patología. Pero bueno, si la veis, por ejemplo, si sois médicos de atención primaria o de cualquier otra especialidad y veis la onda Q en 2, 3 y AVF, lo suyo es que sí que la enviéis al cardiólogo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en las derivaciones precordiales? Por lo que os he dicho, nunca tiene que haber una Q, por ejemplo, en V1. Es que aquí en V1, si hay una Q, ya es una QS. Eso sería un infarto. Porque acordaros, que no lo cansaré, en esta clase lo repito 850 veces, de esta pequeña R que hay en V1, que es de la despolarización del tabique. Entonces, en V1 y en V2 siempre tiene que haber un complejo R chiquitita, S grande. Entonces, no puede haber nunca una Q en V1 y un V2. Y las que sí puede haber en precordiales son estas pequeñísimas en V5 y V6, ¿vale? Pero que nunca tampoco cumplen las características de patológica. Seguimos. Otra cosa muy chula en jóvenes, que es una variante de la normalidad, la repolarización precoz, que es esa especie de elevación del segmento ST con esta forma así cóncava, eleva al punto J, que se ve en chicos pues más bien jóvenes, y que, bueno, pues que estos patrones de repolarización precoz pues también equivocan, y hemos hecho a veces hasta cateterismos, porque si vienen con dolor torácico, pues a veces incluso se han confundido pues o con pericarditis o con elevación del ST, o sea que hay jóvenes, o sea, si tú esto, viene el joven a hacerse un electro preoperatorio porque se va a operar del menisco y está tan pancho,
y haces el electro y ves este ascenso del ST, pues nada, eso es repolarización precoz. Cuando a veces nos causa más problema es si el chico viene con un dolor torácico y a lo mejor incluso es hasta una pericarditis, ¿de acuerdo? Pero vamos, que el patrón de repolarización precoz también es en jóvenes. Y aquí tenemos, esta no me la puedo dejar para atrás, porque esto es una charla que di yo hace poquito, que es en el deportista. O sea, está ahora muy de moda los deportistas, no de moda, sino cuando ocurre algo a un deportista, es muy mediático. Entonces, pues casi todos dicen, es que le dio un infarto, no sé, un futbolista hace poco, o bueno, los corredores de maratón, alguno que eso, bueno, pues cosas que hay que decir. El corazón del deportista habitualmente sufre unas variaciones que ya están muy estudiadas y son dentro de un rango que es, por ejemplo, aumenta un poquito el diámetro del ventrículo, aumenta un poquito el grosor de las paredes, pero no algo que sea llamativísimo. Entonces, se ha estudiado mucho los patrones de repolarización en los deportistas. Mirad, en un deportista, por mucho que sea deportista, la onda T tiene que seguir siendo en lo normal positiva y como mucho tener ese patrón de repolarización precoz que hemos dicho. Excepto en los atletas afrocaribeños, que este patrón es súper típico y que ha dado lugar a múltiples confusiones, en que puede tener este patrón en V2 y V3 con un poquito de repolarización. Esto es un patrón de repolarización precoz, pero en estos tipos de esta raza, afroamericanos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es normal, pero solo V2, V3. Es decir, si tú en un deportista o en un ciclista, como vi yo el otro día en la consulta, veo unas ondas T profundas en V3, V4, V5, V6, son patológicas. O sea, a priori, mándale una resonancia para descartar una miocardiopatía hipertrófica, porque normalmente la repolarización del deportista, por mucho, los más entrenados son los ciclistas, que hacen 50 kilómetros de 60 o 70, no sé, barbaridades en un día. Las repolarizaciones que tienen también son normales, ¿de acuerdo? Entonces, este electro es que me parece muy bonito ver estas dos repolarizaciones que serían normales, en un atleta europeo, vamos a decir, el A, y el B en un atleta, como hemos dicho, afroamericano. Bueno, entonces, otra cosa por la que también nos mandan muchos pacientes a la consulta. En las mujeres, pues puede haber también una onda T negativa en V1, V2 y como mucho V3, ¿vale? Entonces esto también es lo que se denomina una persistencia del patrón infantil. Entonces es una variante de la normalidad, pero tampoco que pasen hacia V4, V5, V6, ¿de acuerdo? O sea que en las mujeres te están viendo, José. Entonces, en las mujeres hay una persistencia de este patrón infantil de V1, V2, V3, que puede ser esa onda T negativa. Y eso también es una variante de la normalidad. Y también es una variante de la normalidad el bloqueo incompleto de rama derecha, que es una R' en V1. Estas son las características, os las leéis con calma, porque nos queda todavía un buen trozo. Y este complejo QRS estrecho, no mayor de 0,12 segundos, con esta R segunda en V1, pues también es una variante de la normalidad. Y luego la onda U, en la que es verdad que no nos fijamos casi nunca, que la onda U es una onda que aparece después de la onda T, que tiene un significado incierto, que a veces es normal, pero que la mayoría de las veces suele estar asociada con patología cardíaca, como son una serie de patologías que he puesto ahí, o con ciertos fármacos, y luego donde se puede ver una onda U así característica, súper evidente, los que se van a presentar al MIR, que les pueden preguntar, pues es asociada con la hipopotasemia, que cuanto más bajo esté el potasio, pues la onda U es más prominente. Yo os he puesto aquí un ejemplo de la onda U dependiendo de las concentraciones del potasio.
Bueno, entonces con esto acabamos un poquito el repaso de lo que sería el electro normal y las variantes de la normalidad, así un poquito por encima, completando un poco, pues así los apuntes. Entonces ahora pasaríamos a otra cosa que yo explico también junta, porque ya que hemos insistido tanto en cómo son los complejos en los precordiales, pues viene muy a mano explicar los bloqueos de rama y los semibloqueos. Entonces, este es el sistema eléctrico del corazón, que lo tenéis en la parte de la fisiología y en la electrofisiología, que como sabemos tenemos el haz de, bueno, no lo vamos a repasar, el nódulo sinoauricular, que viene por los tractos hasta el nódulo auriculoventricular, luego ya viene la de His, y luego tenemos las dos ramas, la rama izquierda de la de His y la rama derecha. Entonces, el paso por la rama izquierda y derecha se efectúa simultáneamente en los corazones normales, ¿de acuerdo? Esta otra diapositiva que veis aquí, pues es nada, es repasar un poco a qué es lo que ocurre en el corazón y qué es lo que se traduce en el electrocardiograma, ¿vale? Según va llegando los estímulos y según se va viendo, que esto lo leéis con calma también, ¿vale? Entonces, esto es está aquí porque es la misma, el repaso de que para estudiarse los bloqueos de rama tenemos que saberse muy bien lo que hemos hablado al principio de cómo son la morfología en las derivaciones precordiales. Lo saltamos porque ya lo hemos dado. Y esto es lo que hemos dicho, que antes hemos visto un electro normal, pues es lo que decimos igual. Esto sería lo que hay que tener en la cabeza. Lo normal es esto, de V1 a V6, la transición y la mini Q esta que aparece en V5 o V6. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre en el bloqueo de rama derecha? Bueno, pues en el bloqueo de rama derecha, lo que digamos que está afectada es la rama derecha de la de His, ¿de acuerdo? Facilísimo. El vector 1, o sea, la primera parte de la despolarización, que es la del tabique, esa se sigue manteniendo, porque eso no está afectado. Entonces, digamos que la primera parte se mantiene y en el bloqueo de rama derecha lo que cambia es la segunda parte, bueno, se alarga, evidentemente, porque estamos hablando de ya los bloqueos de rama derecha, se alarga el complejo QRS, bloqueo completo, se alarga el complejo QRS. Y en el de rama derecha lo que se altera es la segunda parte del complejo QRS. Entonces esto es muy bonito también. Queremos decir que para distinguir el bloqueo de rama derecha, yo solo, me he olvidado de las listas interminables, porque es que era incapaz, no tengo mucha memoria y era incapaz de aprendérmelas. Entonces me he dado cuenta que a efectos prácticos solo miro en V1 y en V6. Bloqueo de rama derecha. Entonces, en V1 tiene que empezar el electro como aparecía normalmente, es decir, una pequeña R y una S. Y lo que aparece más tarde es toda la despolarización del ventrículo derecho, porque va caminando, digamos, desde la parte izquierda hasta la derecha. Es decir, que en V1, si quitáramos esta segunda parte, parecería un complejo normal. Es decir, que es como si tuviéramos el complejo normal, pero algo añadido, que en el caso de V1 sería una R'. Entonces, en V1 siempre tenemos R, S, R' en el bloque de rama derecha. Y luego miramos a V6. Pues, ¿qué pasa? Pues igual que hemos dicho, que la primera parte inicial del complejo QRS, que sería la mini Q de 6, y la R se mantiene, y lo que hay es una S muy profunda y ancha que equivale a la despolarización del ventrículo derecho. Y si quitáramos esa segunda parte, pues también el complejo parecería normal. Es decir, resumiendo, que en el bloqueo de rama derecha, la parte inicial del complejo QRS se mantiene como en las derivaciones normales. Y lo que hay es como algo añadido después, para que lo entendáis, vamos al complejo. Entonces, en caso de V1 es la R' y en caso de V6 lo que hay es una S profunda y ancha, una S patológica,
que eso es lo que determina el bloqueo de rama derecha. Bueno, pues nada, esto sería, por ejemplo, pues igual, y es que ya lo miremos donde lo miremos, los bloqueos de rama derecha siempre van a ser iguales. Miramos en V1, miramos en V6, entonces vamos a encontrar en V1 la prima y en V6 lo que sería la S profunda y ancha. Este es otro ejemplo. Es que luego los bloqueos de rama derecha pues no son iguales, pero lo característico se mantiene siempre. Y estas son las listas que os digo yo. Bueno, esta no es una lista muy interminable, pero bueno, el QRS ancho, porque si es bloqueo completo de la rama derecha, es mayor de 0,12 segundos, es decir, de 3 cuadritos chiquitos, eso es el bloqueo completo. La morfología esa que tiene en V1 y V2, bueno, que hay cambios de la repolarización, lo del eje eléctrico puede ser derecho, no siempre. Y bueno, y cosa importante también es que os he considerado que también el bloqueo completo de rama derecha, el incompleto, dijimos, ya lo metimos en variante de la normalidad, pues a veces el bloqueo completo de rama derecha también puede verse en personas sanas, ¿de acuerdo? Y el que no se ve y siempre hay también que mandar al cardiólogo es el bloqueo completo de rama izquierda. Y luego aquí nos pone, pues para que relacionéis un poco lo que es el electro con las patologías o con las, bueno, con distintas entidades clínicas, donde podéis ver bloqueos de rama derecha. Una muy típica es en la comunicación interauricular, por ejemplo, de una persona que se le diagnostica, pues a lo mejor a los 45 años, 50, porque la CIA se puede diagnosticar en edades adultas, entonces se ve que hay un bloqueo, o sea, lo primero que te llama la atención es un bloqueo de rama derecha. Bueno, seguimos. Este es otro ejemplo. Esto ya es un electro completo. Y entonces, pues mirad, volvemos a mirar. En V1, pues tenemos lo mismo de siempre. Aquí la R es muy chiquitita, la S es muy chiquitita y lo que llama la atención es la segunda R. La segunda R. Alta, grande. Y si nos vamos la vista hacia V6, pues igual, la primera parte del complejo es lo mismo, mini Q, R y la S profunda y ancha, de bloque rama derecha. Y me dices, entonces Ana, ¿tú no miras para el otro lado del electro? Pues yo miro para el otro lado del electro, luego para ver el eje y ver si el bloqueo de rama derecha está asociado a otras cosas, como os diré. Pero estrictamente el bloqueo de rama derecha y de rama izquierda solo se mira en precordiales, ¿de acuerdo? Seguimos. Y ahora, no sé si alguien me estará escuchando, si sigue Sonsoles ahí con su paciencia, que tiene exámenes. Si no, mañana te lo vuelves a oír, ¿vale? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Esto es también muy, muy bonito, porque esto es, mirad, he marcado en amarillo y en azul. Bueno, de entrada parece que hay una elevación del ST, pero bueno, lo que es, sería un infarto, pues vamos a decir, pues no es agudo, pues sé que yo, que es subagudo. Pero, ¿qué sería eso amarillo que marco? Pues eso es que este señor ya es una onda Q, efectivamente, es un infarto en fase subaguda de a lo mejor 12 horas de evolución. Entonces, eso que se ve ahí es una onda Q. Pero lo que aparece a continuación de esa onda Q no es la R normal, esa es la R'. Quiere decirse que este señor, a ver si puedo apuntarlo, este señor tenía un bloqueo de rama derecha, ojito, que esto es lo chulo, y que al tener el infarto ha perdido aquí la primera R. O sea, si este señor no hubiera tenido un infarto, tendría una R aquí, una S y esta segunda R. Como ha tenido un infarto, pues esta primera R se le ha ido. Entonces, ¿qué ocurre con los alumnos y con no alumnos, alumnos y no alumnos y médicos de todo y cardiólogos, Pues que a veces te dicen, interpretación del electro, pues necrosis anteroseptal, porque bueno, llega de un, ¿vale? Pero hay que decir bloqueo rama derecha, ¿vale?
que hay que interpretar esto como la segunda R del bloqueo de rama derecha. ¿A qué te ha gustado? Bueno, entonces habla de bloqueo de rama derecha y luego tiene que aparecer ahí, a ver que va lento, ahí se ve, necrosis anterior. Vale, y ahora, bueno, pues esto sería, no sé, se va un poquito de arriba, pero es el bloqueo de rama izquierda. Pues, ¿qué ocurre? Pues que en el bloqueo de rama izquierda lo que está bloqueada es la rama izquierda, con lo cual el complejo ya es ancho y está totalmente alterado, pero desde el principio. Es decir, que la morfología de las precordiales no tiene absolutamente nada que ver con las precordiales normales que llevamos toda la tarde insistiendo cómo son. Entonces, vemos un complejo QRS anchísimo, que no hay ni la mini Q, ni la S, ni nada, con una forma esta de M, lo que queráis, o de, bueno, cada uno una melladura, lo que sea. Luego, importante también ver que la repolarización es inversa al complejo QRS, cosa que no aparece en un electro normal, las ondas T profundas negativas. Y bueno, yo también me oriento mucho porque esta casita, yo la llamo la casita, es igual en 1 y en AVL, o sea, es como 1, yo miro aquí en el bloqueo de rama izquierda, miro en V5, V6 y luego en 1 y en AVL. Y en 1, AVL y V5, V6 son iguales. Esta casita que no tiene ni Qs ni nada, es como una R solo así, grande, sin S y sin nada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el bloqueo de rama izquierda. Si miráis sucesivos electros, sucesivos, todos de bloqueo de rama izquierda, es que son iguales y no hay que mirar más. Luego llama la atención, oye Ana, y ahí esa muesquilla que aparece en V3, o... Bueno, pues nada, me da igual las muesquillas. Vosotros mirad solamente V5, V6, 1 AVL, y si tiene esta morfología, pues es un complejo totalmente, o sea, es una despolarización del ventrículo totalmente diferente a lo que sería lo normal. Bueno, entonces, mirad, os he querido aquí poner, pues, las características ya, el listado de lo que sería el bloqueo de rama izquierda, ¿vale? Pero que en realidad, si os leéis el listado, que está aquí abajo luego un bloqueo de rama izquierda, a la derecha es el electro normal, para no perderlo de la cabeza. Es que el bloqueo de rama izquierda es totalmente distinto al electro normal. Y como veis, miramos en V5, V6, bueno, pues ahí hay casita o hay una pequeña melladura en V5, V6, pero 1, AVL, V5, V6 es como los hubieran superpuesto, ¿veis? Y con la repolarización siempre invertida a la dirección del complejo QRS. Lo importante luego es que os entrenéis y veáis muchos electros y, bueno, llegáis a distinguir solo, o sea, ya no hace falta solo con mirarlo como si fuera una foto, llegaréis a ver el bloqueo de rama derecha y el de rama izquierda. Por ejemplo, para empezar, el QRS es ancho, ¿vale? O sea, es que no hay bloqueo completo de rama izquierda si no hay un QRS ancho. Y luego yo, instintivamente, me voy a V5, V6. Y lo que os decía, a veces me decís, ay Ana, pero es que ahora aquí es una M o una W. Bueno, puede haber distintas morfologías aquí, pero son complejo ancho, en V5 se mantiene esta, la que yo llamo la casita, y si miramos en 1 y en AVL, pues es lo mismo. Y con las ondas T es la repolarización en sentido inverso. Este es otro ejemplo de bloqueo de rama izquierda. Diferente totalmente al bloqueo de rama derecha, que es que no tiene nada que ver, que es que al principio dice, ahora menudo lío, ahora sí que no distingo ninguno de los dos. Ahora luego veremos las dos. Mirad, esta diapositiva a mí me encanta porque es el complejo normal, V1 y V6. No tenemos que mirar más. En el bloqueo de rama derecha, la parte inicial se mantiene y lo que tenemos pegada es la segunda parte, la R'. Y aquí en V6 pues tenemos esa S profunda. Bloqueo de rama izquierda, yo solamente miro en V6 la casita para arriba y realmente en V1 es la casita para abajo. Igual, ancho y luego la repolarización
que en el, digamos, el bloqueo de rama derecha en V5, V6 no se ve afectada, en el izquierdo siempre se afecta, ¿vale? Y esto sería igual en 1 y en AVL, en el bloqueo de rama izquierda. Esta diapositiva es como para llevar ahí de chuleta. Y luego, si tenéis algún electro, pues lo miráis y lo veis, que coincide siempre. Bueno, ¿y qué pasa con el hemibloqueo anterior izquierdo? El hemibloqueo anterior izquierdo o bloqueo subdivisión anterior de la rama izquierda, se caracteriza sobre todo por un eje que está muy desviado a la izquierda. Es decir, que puede estar entre menos 60, a veces a menos 30 se considera, a menos 60 vamos a ponerlo, ¿vale? Entonces, ¿sabéis la famosa regla mnemotécnica que yo me aprendí? Bueno, esta la he dicho en clase, ¿no? También, que yo no me la sabía, pero que en realidad la regla mnemotécnica es cómo estarían las derivaciones, o sea, la polaridad de las derivaciones de los QRS en derivaciones frontales, ¿vale? En 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, si el eje fuera izquierdo. O sea, es que eso no es una regla mnemotécnica sin más, que lo que te está diciendo es cómo son positivos o negativos los complejos QRS para que el eje sea izquierdo. Por eso yo no me la sabía hasta que me la enseñaste los alumnos. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo. La regla consiste en decir, yo al final la digo porque sé que al final todo el mundo se la sabe y al final es lo que cuenta, que lo sabéis distinguir. Entonces, miramos en las frontales. La regla consiste en decir PN, que es positiva, la P, N negativa, PN, positiva, negativa, negativa, el da igual, que luego os explico el da igual, da pena, positiva y negativa. ¿Y esto qué traduce? Esta regla que a mí me pareció súper simpática al principio cuando me la dijisteis. Pues nada, traduce que este eje, si somos rápidos y sabemos calcular el eje, esto es un eje extremadamente izquierda. Y el da igual de la VR es que da igual porque puede ser así, positivo o negativo, pero cuanto más positivo fuera en AVR, más izquierdo es el eje. Entonces, Sonsoles, antes me has dicho, a ver, este eje yo miro en dos derivaciones, en 1 y AVF. Por definición, si en 1 es positivo y en AVF es negativo, ya sé que está situado más arriba de 0 grados, o sea, menos 30, menos 50, pues ya, si en AVR luego es muy positivo, pues ya estaría a más de menos 60 grados, o sea, a menos 80 vamos a poner. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que consideraríamos un eje tan izquierdo, el hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, que no tiene por qué ser el complejo QRS ancho, ¿vale? Los hemibloqueos no son de complejo QRS ancho. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, cualquier electro que veamos con hemibloqueo anterior izquierda va a cumplir la regla mnemotécnica porque el eje tiene que ser así. Y aquí hay, en estas diapositivas siguientes, pues son pues lo mismo. Os he puesto distintos ejemplos, que es lo mismo. En este no está, el da igual, mirad, PNN, positiva, negativa, negativa, el da igual es más bien negativa, o sea que no es muy izquierdo, ¿vale? Estaría a lo mejor a menos 30, vamos a poner, no es muy izquierdo. También lo consideramos bloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, en muchos casos, si decimos eje izquierdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese listado tan enorme que hay cuando estudiamos el hemibloqueo anterior izquierdo, que no os aconsejo ni que lo leáis, lo que te está diciendo es cómo son las derivaciones. Pues mira, caramba, te dice, en 2, 3 y AVF hay una onda R y una onda S muy profunda. Pues sí, claro, porque si no, no sería negativa, ¿vale? Porque si no, no sería el eje negativo. Si no es un complejo R pequeño S, a ver, pues no sería. A ver, a lo mejor no me estáis entendiendo muy bien, pero claro, si esto lo repetís, os dedicáis a esto, lo veis como si fuera el Padre Nuestro. Es como algo que parece obvio, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más lo manejéis, más obvio os parecerá. Bueno, voy a pasar todo lo del bloqueo de rama del hemibloqueo anterior porque son distintos casos que os lo leéis. Por ejemplo,
esto ya, el anterior se me ha saltado, da igual, lo miráis vosotros. Ah, o bueno, no sé si se está grabando, y a lo mejor como ha pasado tan rápido, esto es un hemibloqueo. A ver, pues ya está. Positiva, o sea, si yo ahora te preguntara, Sonsoles, ¿este eje cómo es? 1 positivo, AVF negativo, ya está, a la izquierda. Vale, entre 0 y menos 90, muy bien. Tenemos AVR positivo, por lo menos a menos 75. Cogemos la regla PN, da igual, da, positivo en este caso, da P, positivo y negativo. Pues ya está, un hemibloqueo anterior izquierdo. Otro, igualito, aquí en AVR hay un mini complejo, pero es también positivo, igual. Un eje a la izquierda, si es que es lo mismo, el eje a la izquierda y muy izquierdo, porque en AVR es positivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, y ahora el hemibloqueo posterior izquierdo, pues cumple la misma regla mnemotécnica que no tiene frase, pero al contrario. Pero que esto es muy fácil. El hemibloqueo posterior izquierdo se caracteriza por un eje a la derecha. Primera cosa. Si el eje es a la derecha, tiene que estar más de 90 grados. Vamos a poner, pues, más 110. Y para que esté más 110, en 1... el QRS, en D1, el QRS tiene que ser predominantemente negativo. Si es isodifásico, sería el eje a 90, y si es negativo, es un eje a más 110. Bueno, pues tradicionalmente nadie diagnostica en sí el bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. Primero, porque es extremadamente raro verlo aislado. Pero si vosotros veis así un electro sin QRS ancho, en que el eje está a la derecha, lo podéis poner tranquilamente. Eje a la derecha, bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. ¿Qué ocurre? Es muy raro verlo aislado y casi siempre se asocia o con el bloqueo rama derecha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algún ejemplo en los combinados. Mirad, es que es facilísimo. Nos vamos a D1. O sea, ¿cómo es el eje normal en un electro? Casi siempre en D1 es positivo. O sea, 99% las personas tienen el eje normal, hacia la izquierda. O sea, en 1 positivo. Ya nos mosqueamos. Si vemos en D1 este complejo, nos mosqueamos. ¿Que es negativo? Predominantemente, entonces este eje está en el hemicuadrante, que está hacia la derecha, o sea, más 95, más 100, más 120. Esto es un eje a la derecha. Esto es un ejemplo de un hemibloqueo posterior izquierdo o un bloqueo de la subdivisión posterior de rama izquierda. Igual, las listas que hay son, pues lo único que hacen es decir cómo son los complejos QRS en las derivaciones frontales. ¿De acuerdo? Entonces, en D1, pues lo que te dicen es, ¿se ve una pequeña R seguida de una S profunda? Pues claro, porque si no fuera así, no sería el eje a la derecha, ¿vale? Bueno, pues este es el hemibloqueo posterior izquierdo, que me encantaría que algún día me mandarais también. Ana, que mira, que te mando un electro que tiene este hemibloqueo aislado. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal, bueno, también son frecuentes las combinaciones. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de combinaciones. Y yo creo que, sobre todo para vuestra organización, como vamos a mantener 1 hora y llevamos 1 hora, pues lo vamos a dejar. Este es el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo. Es una combinación bastante frecuente y es lo que os decía antes. En precordiales veo que cumple las características del bloqueo de rama derecha, porque miro en V1 y V6. Pero luego, si voy a buscar el eje, en las frontales, en 1, 2, 3 AVR, pues cumple las características de la famosa regla, porque está el eje a la izquierda. La del positivo, negativo, negativo, da igual que en este caso es positivo, positivo y negativo. Con lo cual, al asociar bloqueo de rama derecha y el eje muy izquierdo, ya digo que está la combinación de bloqueo de rama derecha más hemibloqueo anterior izquierdo. Vale. Bueno, yo no sé si paso rápido, claro, luego no se pueden leer las diapositivas. Entonces, como quiero que las leáis, para que os dé tiempo,
supongo que se pueden parar. Este es un caso clínico chulo de una variación de un paciente que entre el año 81 y el año 95. Entonces, en el año 81 lo único que tenía era un hemibloqueo de la subdivisión anterior de rama izquierda, que luego en el 95 se convirtió también, además, en un bloqueo de rama derecha. Bueno, dice que luego hubo una disociación y ya le implantaron un marcapasos. Vale, y luego vamos a decir un ejemplo del bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo posterior. Muy bonito. ¿Qué tendríamos que encontrar aquí? Pues tendríamos que encontrar, por una parte, antes de ver el electro, las características en precordiales del bloqueo de rama derecha, y luego también, si miramos el eje en plano frontal, tiene que ser pues un eje derecho. Pues aquí lo tenemos. Aquí hay una derivación así de cada para que se vea. De V1, V2, V3, V4, V5, V6, típico, bloqueo de rama derecha. Y si miramos en 1, nos mosqueamos ya un poquito porque hemos dicho que es a 1, 5% de los casos, eje derecho, ¿vale? Porque es más negativa en D1. Entonces aquí también podemos diagnosticar los dos con tranquilidad. Bueno, y ahora esto último que quiere decir es que, claro, cuando hay un bloqueo de rama derecha que se presenta con un bloqueo, a veces encontramos un bloqueo de rama derecha con el hemibloqueo anterior, y en otro electro, este caso del otro día de una señora, pues tenía un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de la subdivisión posterior. Entonces esto se llama síndrome de Rosenbaum y esto es obligación de poner un marcapasos, porque si se bloquea, tiene la rama derecha bloqueada y una de las partes de la izquierda y además alterna una y otra, pues es que en cualquier momento se te bloquea, ¿no? Y bueno, este también, que lo voy a dejar un poquito, pues es un ejemplo de esto, de una señora que le captaron un electro en primer lugar con un ahí arriba, muy bonito, el bloqueo de rama derecha, el hemibloqueo anterior de rama izquierda, y abajo, bloqueo de rama derecha que se mantiene igual. Como veis es que se mantiene igual la parte de las precordiales, y lo que cambia es totalmente el eje de las frontales, cambia a derecho, y como era alternante, pues nada, esta señora había que implantarle un marcapasos urgente. Y luego, bueno, cuando esto se llama, que a veces lo ponemos trastorno conducción intraventricular inespecífica, que es cuando no le acabas de encontrar, cuando ves que tiene el QRS ancho y no le acabas de encontrar ni características del rama derecha ni rama izquierda, entonces te quedas muy tranquilo poniendo, pues nada, trastorno de la conducción intraventricular, porque tú ves que es muy ancho, pero no acaba de cumplir las características de uno o de otro. Os mandaré un ejemplo. Aquí os pongo otro para que lo leáis. Vale, y ya hemos acabado. Pues nada, he acabado bien, de hora. No sé quiénes habrán persistido, quienes la oigan mañana tendrán que estar una hora. Pues muchísimas gracias a los que habéis estado y ya puedo, Pilar, puedo cerrar todo, ¿no? Sí, perfecto. Yo ya puedes parar la grabación. Sí. Adiós, entonces ya puedo cerrar la grabación, ¿no? Daros las gracias a los que habéis asistido y bueno, la semana que viene tenemos otra, ¿vale? Ya os mandaremos la URL para que conozcáis. Mandas tú. Vale, Muy pues bien. nada. Un saludo. Hasta luego. Pilar, hasta luego y compañía. Adiós.